Valoración de la diversidad, no discriminación e interculturalidad. Eje temático, sentido de pertenencia y valoración de la diversidad. Aprendizaje esperado. Reflexiona sobre los grupos de pertenencia de los adolescentes y su papel en la conformación de las identidades juveniles. Cuando hablamos de discriminación no únicamente hacemos referencia a la parte de las personas con alguna discapacidad, también hay otros tipos de discriminación. Por ello es muy importante que en este tema vayamos abarcando aspecto por aspecto para que vayamos entendiendo hacia dónde queremos ir. Hay muchas historias que se han contado, hay personas que han aprendido a vivir con ese tipo de circunstancias, pero es importante que las entendamos desde otro aspecto. Hay situaciones que van arrastrándose con el paso de los años y se van acostumbrando a vivir de ese modo, pero también por ello es importantísimo que aprendamos cuáles son esos rasgos y de qué manera debemos de aprender a mejorar nuestra calidad de vida. ¿Sabías que la discriminación implica dar un trato de inferioridad a las personas por motivos raciales, políticos o religiosos? Es sinónimo de segregar, marginar, separar o relegar. La distinción, la exclusión y la restricción son conductas discriminatorias hacia una persona o hacia un grupo social basada en el sexo, la raza, el estado de salud, la condición social, las diferencias étnicas, religiosas y culturales. De acuerdo con la UNESCO, estos conceptos se refieren al comportamiento racista entre diferentes culturas. Son un conjunto de actos antisociales que, equivocadamente, se basan en la creencia de que la discriminación se justifica por razones biológicas, diferencias físicas, culturales o morales que otorgan superioridad a una persona sobre otra. Entonces, lo que debemos de ir entendiendo es que todos los seres humanos somos iguales, tenemos las mismas oportunidades, tenemos los mismos derechos, ¿sí? Pero esto, pues vamos a concentrarlo en un solo ser, ¿sí? Que somos las personas y que tenemos dignidad. Y esa dignidad, pues tenemos que hacerla valer de algún modo, ¿sí? Tenemos que hacer que se nos respeten esos derechos, ¿sí? Recuerden que ya vimos el tema sobre libertad y de acuerdo a esos temas que consagra nuestra Constitución en sus primeros 29 artículos que hablan precisamente de esos aspectos de la libertad, también tenemos que hacer valer la dignidad que es inherente al ser humano. Recuerden que nos caracterizan varias situaciones, esas características que tenemos pues van relacionados con la religión, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser, a veces hasta cómo caminamos, ¿sí? Ese tipo de cuestiones son inherentes a nosotros, son parte de nuestra identidad, pero por ello debemos entender y debemos aprender a respetar a los demás. ¿De qué manera lo hacemos? Pues teniendo los conocimientos necesarios, los cuales van a ser enfrascados en un parámetro realmente absoluto que nos va a consagrar como persona. Introducción. Las personas somos iguales en dignidad y derechos. En esto consiste el derecho a la igualdad, el cual se considera un derecho llave, porque abre la puerta a los demás. El trato igualitario hace posible que cada persona tenga acceso a la educación, a la salud, a una vivienda digna, al agua, a la alimentación, a disfrutar de la cultura y a desarrollar su potencial. Cuando no se presenta este derecho, aparece la discriminación. No se aprecia la diversidad, se hace a un lado a ciertas personas, se les considera inferiores, se les humilla, se les niega derechos e incluso se les agrede. Fortalecer el derecho a la igualdad y combatir la discriminación es tarea de todos. Actividad. Lee con mucha atención el texto sobre adolescentes y niños músicos Mije, del estado de Oaxaca. Copia en tu cuaderno y responde las siguientes preguntas. ¿De qué hablan estos jóvenes? ¿A qué grupos pertenecen? ¿Qué los hace sentir parte de esos grupos? Pues bien, esta actividad la podrás encontrar en el anexo número 1 que viene en la parte de abajo de este documento. Vamos a leerlo. Adolescentes y niños músicos Mije del estado de Oaxaca.
Nosotros somos un grupo de jóvenes mijes, estudiantes de primaria, de secundaria y de bachillerato del Centro de Capacitación Musical y Desarrollo de la Cultura Mije, SECAN, que se encuentra en la comunidad de Santa María Tlahuiltotepec. Todos estudiamos música en el SECAN. La música es lo que nos identifica y une con nuestros pueblos y con personas de otros lugares. Nacimos en Santa María Tlahuiltotepec y San Isidro Hueyapán, Mije. Somos estudiantes y nuestras edades están entre los 10 y los 18 años. Todos hablamos Saayún, que significa lengua mije, y algunos podemos escribirla. Nuestros pueblos están en la parte alta de la Sierra Norte de Oaxaca. La gente de nuestros pueblos se dedica al cultivo del café, maíz, calabaza, extracción de chichayote y al cuidado de animales. El lugar donde vivimos nos gusta el paisaje, pero más los árboles y su gente. También nos gusta ejecutar algunos instrumentos, jugar principalmente básquetbol, estudiar y a algunos nos gusta bailar. Nosotros dedicamos mucho tiempo a la música y también ayudamos a nuestros pueblos en la actividad agrícola. Como niños y jóvenes músicos de nuestro pueblo, comenzamos a participar en la banda desde muy pequeños para tocar en las fiestas familiares y en la comunidad. Quienes están en el nivel más avanzado de estudios musicales salen a tocar en las ciudades del país. Pues de acuerdo a esta lectura, tú debes de contestar las preguntas que anteriormente te mencioné. Es muy importante que atiendas cada uno de los puntos. Punto 2. Responde la sopa de letras del anexo 2 sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Pégalo en tu cuaderno, usa distintos colores y haz buenos trazos. Y pues bien, este documento que tienes aquí es muy importante que lo observes con mucha atención, porque esta sopa de letras que tienes, que está bastante interesante, vas a contestarlo. Procura hacerlo en el menor tiempo posible, utilizar colores distintos, de preferencia utiliza una regla. En el siguiente punto dice: realiza en tu cuaderno la actividad 2 de la página 89 de tu libro de texto. Y viene esta actividad. Es muy importante que para esta actividad tú tengas bien en consideración la página 89 de tu libro, que dice actividad 2. Entrevista a tus padres y abuelos o a cualquier persona adulta que viva contigo. Pregúntales acerca de cómo vivieron su adolescencia. Te proponemos las siguientes preguntas. ¿Cómo era tu vida cuando tenías la misma edad que yo ahora? ¿Qué te agradaba más y qué no te agradaba en ese momento? ¿A qué jugabas? ¿Tenías alguna afición? ¿Cuál? ¿Qué música te gustaba? ¿Cómo eran las personas con quienes te juntabas? ¿Recuerdas cuáles eran los planes del futuro? Pues eso lo tienes que preguntar a algún familiar, de preferencia que sean mayores de edad. Tus papás, tus tíos, tus abuelos. Es muy importante que escribas tal cual te dan la respuesta. Punto 2 dice: registra las respuestas en tu cuaderno. 3. Identifica semejanzas y diferencias con las formas de cómo tú vives ahora esa etapa. Es muy importante que desarrolles punto por punto, porque de aquí depende tu evaluación para el segundo periodo. 4. Reflexiona a partir de las respuestas que cada uno registró acerca de los siguientes temas. Las diferencias y semejanzas de ser joven en distintos momentos históricos, es decir, cómo vivían tus papás, cómo vivían tus abuelos, cómo vives ahora, ¿sí? ¿Cuáles son las diferencias? Incluso si tienes hermanitos, ¿cuál es la diferencia con lo que están viviendo ellos en la actualidad? Anota por favor cada punto porque es muy importante. Inciso B: cómo influyen las condiciones culturales y económicas en la manera de ser joven. Es muy importante que aquí expliques cómo te desarrollas tú en cuestión de la cultura y la situación económica, para ver la diferencia que se ha dado a través de los tiempos. Y pues bien, esas son las actividades que tienes para esta semana. Cualquier situación, sabes que puedes escribirme al correo que tienes aquí. Es muy importante que tengas un horario establecido para que me puedas escribir. ¿Cuál es ese horario? De las 7 de la mañana a las 6 de la tarde. También recuerda que tienes que hacer ciertas actividades
durante la semana. Esas actividades van desde tu clase en línea, desde subir tu actividad, desde observar algún video y todas las recomendaciones que te di en el video que te dejé en el tablón de la clase en Google Classroom. Pues bien, eso sería todo y nos vemos luego.